Puedes ver, el título de la serie se llama Cambia y tu mundo cambiará. ¿De qué se trata el libro de Tito? El libro de Tito se trata básicamente sobre el problema de una isla, la isla Creta, y los cretenses. Y lo que vamos a hacer en esta serie es identificarnos con los cretenses que quieren crecer en su relación con Dios. No todos podemos ser Pablos ni Titos. Y a veces cuando presentamos personajes en la Biblia, algunos dicen, yo nunca puedo ser como él o como ella. Pero en el libro de Tito vamos a ver un grupo de personas con muchos problemas como nosotros, pero personas que querían cambiar para cambiar su mundo. Cuando vemos los problemas a veces en todo el mundo, a veces pensamos que es imposible cambiar las cosas. Uno de mis amigos que acabo de ver ahí afuera me dijo, ¿cuál es la cosa que tú has visto que ha cambiado más en los Estados Unidos desde que salimos hace 34 años? Yo dije, es un país muy enojado ahora. A mí me impacta cómo la gente se habla. Es un ambiente de mucho enojo, muy fuerte en redes sociales. Cosas que vemos aquí también en El Salvador. Y a veces cuando vemos los problemas grandes y sentimos frustrados, porque yo creo que la razón por la cual hablamos así muchas veces en las redes sociales o a veces en persona es por frustración por los problemas de nuestro mundo. Nos frustra la corrupción, nos frustra la violencia, nos frustra la pobreza, nos frustra los problemas en nuestra familia con la crianza de nuestros hijos, nos frustra los problemas en el trabajo. Y muchas veces cuando vemos la frustración nos frustramos por los problemas, no sabemos qué hacer. Y a veces pensamos que la solución son movimientos masivos, movimientos políticos, movimientos grandes. Pero lo que vamos a aprender en el libro de Tito es algo que es muy práctico para tu vida. Para hacer cambio en nuestro mundo, se trata de cambiar uno por medio del proceso de discipulado. Ahora, cuando hablemos sobre discipulado durante esta serie, no estamos hablando sobre las lecciones de discipulado. Vamos a estar hablando sobre los principios de discipulado. En otras palabras, si tú eres papá o mamá, debes estar discipulando a tus hijos. Si tú eres maestro, debes estar discipulando a los estudiantes. Si eres jefe, debes estar discipulando a las personas que trabajan contigo. Dios nos hizo, nos creó para ser líderes. Y debemos siempre estar pensando que la forma de lograr cambio en nuestro mundo es que nosotros crezcamos en nuestra relación con el Señor y que ayudemos a otras personas. Ahora vamos a estar hablando mucho sobre discipulado. De hecho, entre Julio y yo, vamos a predicar toda esta serie. Y una cosa que queremos es definir bien los términos que vamos a estar usando. Número 1, entenderemos por discípulo a la persona que ha tomado la decisión de seguir a Jesús como su maestro y está intentando volverse uno como él. Ese es un discípulo. No es estudiante, es discípulo. Por eso vamos a ver que cuando Pablo habla sobre Tito, le habla como su verdadero hijo. Y ese es el tipo de relación que vamos a estar buscando. Si nosotros queremos lograr cambio en nuestro entorno, y a veces pensamos en problemas grandes, pero todo comienza en pequeño. Entonces necesitamos hacer cambio en la casa, en el trabajo, en otros lugares. Si queremos lograrlo, la clave es que nosotros cambiemos. Tenemos que recordar este pasaje que enseñó Jesús cuando estaba aquí en la tierra, cuando él dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Y siempre me llama la atención porque muchas cosas que Dios nos llamó en la Biblia como sus hijos, que somos la luz, tienen aplicación a Jesús también. Jesús es la luz y somos luz cuando Jesús trabaja por medio de nosotros. Pero Jesús nunca dijo yo soy la sal de la tierra. Solo nosotros somos la sal de la tierra. Y nuestro trabajo es poner sabor a la vida, sabor positivo. Y dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dios te ha puesto donde estás, en tu trabajo, tu escuela, tu casa, tu vecindario, para ser sal, para tener una influencia. Pero para que podamos lograrlo, tenemos que cambiar nosotros. Vamos a ver en el libro de Tito todos los componentes de discipulado. Vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento, o sea, la salvación, la buena doctrina, la madurez que, entre comillas, adora la doctrina de Dios, es lo que dice el pasaje.
el proceso de formación y las buenas obras. Vamos a ver algunos pasajes muy interesantes. Por ejemplo, vamos a ver la relación entre Pablo y Tito, hablando de discipular 1:1. Vamos a ver la relación entre Tito y los ancianos, pero también entre las ancianas y las jóvenes. Algo muy interesante. Y también entre los adultos y los jóvenes. Y vamos a aprender cómo podemos hacer cambio en la vida de personas 1:1 y en grupos también. Entonces, el discipulado es el proceso por medio del cual una persona decide ser como Jesús. Como tal, eso es muy importante, no es la responsabilidad del maestro, es del discipulado, del discípulo. Algo que Julio siempre enseña en filosofía del discipulado. El discipulado no es empujado, es jalado. Te voy a dar un ejemplo de nuestra iglesia. Cuando comenzamos Vida Nueva, vamos a cumplir 28 años este año, hace 28 años, cuando comenzamos la iglesia, comenzamos con el programa de discipulado para hacer lo que tenemos ahora, con 16 lecciones. Y fue interesante porque yo me acuerdo la primera inversión que hicimos fue hacer 50 copias de las primeras 16 lecciones de discipulado. Pero un problema es que con cada persona que se convertía, decimos a la persona, tú tienes que estar discipulado. Estábamos empujando. Y estoy viendo a los canizales aquí que se acuerdan de estos días, ¿verdad? Cuando comenzamos. Entonces, empujando discipulado con cada persona. Después de un año, Julio me dijo, mira, tenemos que hacer 50 lecciones más de 1, 2 y 3. No de 4, 16, solo 1, 2 y 3. Porque tantas personas comenzaban el proceso de discipulado, pero no seguían. Y aprendimos algo con los años. No vale la pena discipular a una persona que no quiere ser discipulada. Si tú no quieres crecer, no vas a crecer. Y nadie te puede obligar. Por eso el discipulado es jalado. Pero hay personas a tu alrededor que quieren que alguien les discipule, que les ayude a crecer. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el libro de Tito. Vamos a capítulo 1. Vamos a ver solamente versículos 1 a 4 esta noche. Dice, Tito 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, y la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El título del primer mensaje es el cambio por medio del discipulado. Pero vamos a orar primero antes de seguir. Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado esta noche para congregarse en tu nombre. Gracias por este buen espíritu entre todos, porque tú estás aquí entre nosotros. Y gracias por este buenísimo tiempo donde podemos decirte que te amamos, te adoramos, te exaltamos. Y yo te pido, Señor, que sigues hablando a nuestro corazón para que podamos crecer en nuestra relación contigo, pero también para que nos puedas usar para hacer un impacto en la persona que está cerca de nosotros. Háblanos, Señor, y si hay una persona aquí esta noche que no te conoce personalmente, yo te pido que toques a su corazón para que te pueda recibir. Así que nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos hables esta noche. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Vamos a ver 3 elementos importantes para ser discipulado. Y vamos a ver que los 3 principios son importantes tanto para la persona que está discipulando. Y yo repito, no estoy hablando de las lecciones, aunque las lecciones son un medio para lograrlo. Estoy hablando de tu relación con tus hijos, con tus estudiantes y con otras personas. Entonces, el primer principio, para poder discipular de una forma buena, la autoridad de la palabra es necesaria. Es interesante que Pablo comienza identificándose como apóstol de Jesucristo, conforme a la fe. Lo que él está estableciendo desde la primera parte de su carta es su autoridad que había recibido de Dios. Y yo quiero que entendamos algo sobre autoridad. Hay una diferencia entre la autoridad y el poder. El mundo quiere el poder. El líder espiritual quiere la autoridad de Dios. La autoridad es mejor que el poder. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si un carro está acá corriendo en la autopista, digamos la autopista del sur,
a 100 kilómetros por hora y un policía quiere detener el carro, él tiene la autoridad de parar el carro, pero no tiene el poder. Si la policía se pone enfrente del carro en la autopista, ¿qué le va a pasar? Él va a perder, siempre pierde, ¿verdad? Por la ley de la conservación de momentum. Él siempre va a perder. Pero si con la autoridad él se identifica con sus luces o de otra forma, el carro se detiene. Porque la autoridad siempre es superior al poder. Yo preferiría siempre tener la autoridad cuando se trata de esto. Porque cuando tú tienes la autoridad, tienes el poder que la persona que te dio la autoridad. Te lo voy a explicar. Un policía puede parar hasta 3 furgones porque tiene el poder del Estado, no solamente su poder. Él no tiene el poder de parar estos vehículos, pero el Estado que le ha dado el poder por la autoridad lo tiene. Entre poder y autoridad yo siempre quiero autoridad. Y por eso cuando Jesucristo envió a los discípulos para predicar el Evangelio, no les envió con poder, les envió con autoridad. Dice en Mateo 10:1, ese es el momento donde va a enviar los 12 discípulos. Dice entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad. Porque ¿qué puede hacer un ser humano con un demonio? Nada. Pero ¿qué puede hacer Dios? Todo. ¿Qué quieres? Poder y autoridad. Poder te va a atropellar el demonio. Autoridad, tú ganas. Porque cuentas con el poder de ¿quién? De Dios. ¿Ve la diferencia entonces? Importante recordar este principio. Porque tiene aplicación en todas nuestras relaciones si queremos hacer cambio en la vida de otra persona. Si yo quiero cambiar o ser usado, para cambiar mi hijo o mi hija o mi vecino, no necesito mi poder, yo necesito la autoridad de Dios. Y eso siempre funciona. El líder del mundo trata de imponerse por medio de su propio poder, pero el líder espiritual influencia por medio de la autoridad espiritual. Ahora, ¿cómo podemos saber si tenemos autoridad y no poder? Si estamos contando con la cosa correcta. Yo creo que hay 3 cosas que vemos aquí que explica con cuáles cosas tengo que contar para tener autoridad espiritual. Número 1, dice Pablo, siervo de Dios. Esto me impacta. Él no comienza con apóstol. De hecho, ¿cuál es el título preferido de Pablo? Siervo. ¿Qué dijo Santiago, medio hermano de Jesucristo, cuando escribió su epístola? Santiago, hermano de Jesucristo con cuello. Es lo que hace el mundo, ¿verdad? El mundo hubiera dicho, hey, yo tengo cuello, ese es mi medio hermano aquí. ¿Qué dijo él? Santiago, siervo de Jesucristo. Judas, otro medio hermano de Jesucristo, dijo, Judas, siervo de Jesucristo. ¿Qué dijo Juan? El libro de Apocalipsis es para revelar a quiénes. Los siervos de Dios. Todo comienza, si quieres autoridad espiritual. Ahora, recordemos, no estamos hablando del poder de este mundo. Yo quiero hablar con personas que quieren autoridad de lo alto, que quieren tener poder verdadero. Todo comienza con tu disposición. Tienes que ser un siervo. A mí me impacta esta palabra siervo, porque cuando nosotros pensamos en la palabra siervo, tratamos de pensar en los días de hoy en día, que es un siervo. Pero un siervo en esos días era un esclavo. Y hemos mencionado esto en otras ocasiones. Usaba la palabra en griego que probablemente has visto en algún lugar, que es doulos. D-O-U-L-O-S. Era un tipo de siervo que era literalmente un esclavo. En la ley del Antiguo Testamento, cuando no podías pagar tus deudas, te vendías en esclavitud. Yo dije esto cuando dimos la charla sobre las finanzas. No es una casualidad que una de las tarjetas principales del mundo se llama Mastercard. Porque tú sabes lo que significa master en inglés. Amo. Porque tú eres esclavo. Cuando tú tienes deudas y tienes tarjetas topadas, eres esclavo. En la antigüedad no tenían tarjeta de crédito. Tenían que venderse en esclavitud. Y si tú te vendías en esclavitud, la ley de los judíos decía que cada 7 años tenías que dar libertad al esclavo. Porque no querían que fueran esclavos todo el tiempo. Ojalá que Mastercard fuera igual, ¿verdad? Cada 7 años, las deudas perdonadas, ¿verdad? Cuando yo sea presidente, lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, pero si una persona después de 7 años de ser un esclavo decía, yo amo a mi Señor, entonces podía pasar por un rito donde se marcaba como un esclavo. Dice en Éxodo 21 cómo funcionaba. Si el siervo dijere,
yo amo a mi Señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta al poste. Y su amo le orará. ¿Qué significa esto? Abrir un hoyo, ¿verdad? La oreja con lesna y será su siervo para siempre. Ahora, yo voy a preguntar a las personas que tienen aritos, ¿qué tienes que hacer para que eso no se encierre después? Dejar un arito. Entonces, cuando tú ves en las películas hombres con aritos, siempre hay una señal de esclavitud. Los hombres usaban esto y decían, yo soy un esclavo, en otras palabras. Entonces, estaban diciendo otra cosa. Yo soy un esclavo, pero yo amo a mi Señor. Yo estoy marcado. Y eso se llamaba en griego doulos. Y a mí me llama la atención que todos los discípulos que escribían cartas en la Biblia decían, yo siervo de Jesús, porque querían autoridad de Dios. El mundo te dice que tiene que ser número uno, pero eso no funciona si quieres poder de verdad. Si quieres tener influencia sobre otras personas, servicio es todo. ¿Te acuerdas de esto cuando los dos hijos de Zebedeo querían ser a la derecha y a la izquierda? ¿Te acuerdas de esto? Ellos querían mandar. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Ellos se imponen, ¿verdad? Su poder. Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Yo tengo una pregunta. ¿Quién es la persona en todo el universo que tiene más autoridad? Dios, ¿ok? Pero ¿cuál persona de la Trinidad tiene más poder? ¿El Espíritu Santo, el Padre, el Hijo? El Hijo, Jesucristo. Dice la Biblia que tiene un nombre sobre todo nombre. Y cada rodilla se va a doblar y confesarlo como Jesús es Señor. ¿Por qué tiene más autoridad Jesús que cualquier otro ser en el universo? Porque es el siervo más grande de la historia. Entre más siervo, más autoridad. Por favor, acuérdate de este principio. Jesús dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Yo tengo la autoridad. Si tú quieres tener una conexión con ese poder de Dios, con esta autoridad, tienes que ser un siervo de Jesucristo. Segunda palabra que usa aquí, después de llamarse siervo de Dios, dijo, y apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿qué es un apóstol? Comencemos con su significado. Literalmente la palabra apóstol en griego significa enviado. Enviado, es un enviado. De hecho, la primera mención de la palabra apóstol es Mateo 10:2. Dice que en 10:1 que ya vimos, envió los 12 discípulos, y 10:2 dice, y los apóstoles, los enviados salieron. Entonces, significaba la palabra enviado. Algo curioso. En latín, la palabra por apóstol es misionero. Entonces, los enviados son misioneros. Pero apóstol después llegó a ser un título. Era un don para la iglesia. Si tú vas a Efesios 4, cuando tengas más tiempo puedes buscarlo. Dice que Jesús fue al cielo, después bajó para dar dones a los hombres. Y él dio 5 dones para la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son personas que Dios ha dado a la iglesia. Entonces Pablo era un don para la iglesia, un apóstol. Ahora uno puede preguntarse, pero hermano, ¿habrá apóstoles ahora? No hay apóstoles ahora. ¿Por qué no hay apóstoles hoy en día? Porque en Hechos capítulo 1, cuando tenían que buscar a alguien para reemplazar a Judas Iscariote, ellos dijeron, tiene que ser una persona, requisito, tiene que ser una persona que ha estado con Jesucristo desde el tiempo de Juan el Bautista y después. Entonces, ¿por qué no hay apóstoles hoy en día? Yo sé que hay gente que se llama apóstol, pero si tú no has estado físicamente con Jesús en su ministerio, estás inventando una palabra. Apóstol es una persona que estaba físicamente con Jesucristo. Y los apóstoles y profetas eran la fundación de la iglesia. Entonces ahora tenemos evangelistas, pastores y maestros. Pero también cuando vas a Romanos 12, tú ves que hay una serie de dones que tiene cada uno de nosotros. Jesús cuando resucitó fue al cielo para traer dones para cada uno de nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, tienes dones o un don.
Y Dios quiere que uses tu don para discipular a otros. De la misma forma que Pablo estaba identificándose con su don como apóstol, es igual contigo. Quizás un pasaje que lo apoya está aquí. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si tú quieres tener la autoridad de Dios, tienes que reconocer primero que eres un siervo, pero en segundo lugar que Dios te ha dado un don. ¿Sabe cómo funciona de ser un siervo? Yo no sé cuántos aquí han trabajado en algún momento de su vida como un profesor o maestro sustituto. Es una experiencia terrible. Es una experiencia terrible. Especialmente si es un grupo de jóvenes de tercer ciclo bachillerato. Porque cuando el gato no está, los ratoncitos juegan, ¿verdad? Entonces, es lo que están haciendo y hace la vida difícil. Y yo estaba escuchando a una chica que estaba trabajando como maestra sustituta. Entonces dice que tenía unos jóvenes terribles que se portaban mal todo el tiempo y no podía poner orden. Ella no tenía el poder, en otras palabras. Dice que un día llamó al director, el director de la escuela. Dice que el director entró en su aula y dijo, ¿cuáles son los 5 jóvenes que están causando más problemas? Y ella podía pensar en 10, ¿verdad? Pero señaló 5. Y él dijo a los 5. Y salieron los 5. Y todo cambió. ¿Qué había pasado? Ella no tenía poder, pero reconocía esa autoridad del director. Y para tener poder y ser usado, ella llamó al director. Es igual con nosotros. Para que yo pueda ministrar o para que yo pueda discipular, necesito entender que yo no puedo, pero Él puede. Y me ha dado dones para poder hacerlo, pero me ha dado la autoridad para hacerlo. Porque yo escucho de muchas personas en nuestra congregación cuando uno dice, quisiera servir en la escuela dominical. No, es que yo no soy bueno con los niños, no sé qué decirles. Pero Dios te puede dar las palabras si estás dispuesto. Por eso es importante disposición y dones. Pero una última cosa. Mira lo que dice Pablo al final. Dice Pablo en versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahora es interesante lo que dice. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad. Interesante esto. Pablo está diciendo, yo soy un apóstol conforme a la doctrina de la Biblia, conforme a la verdad de la Biblia. Esa es la tercera cosa. Para que tú puedas tener autoridad espiritual, lo que te da la autoridad es doctrina. Es tu doctrina. Muchas veces cuando en mi vida yo he tenido que hablar con una persona y ayudarles, aconsejarles, yo no sé cuántas veces me ha compartido un problema y yo pienso cuando me está hablando, yo no sé qué voy a decir, porque esto no me ha pasado a mí. Yo no puedo identificar con este problema. Pero al estar escuchando, de repente Dios me habla, ¿verdad? Pero tú tienes la Biblia. La Biblia es lo que te da la autoridad para hablar. No porque yo soy algo en este mundo, es porque yo tengo algo que es la palabra de Dios para compartir con la persona. Ahora, note que Pablo dice, según la fe de los escogidos, o conforme a la fe de los escogidos. Ahora, la fe significa 2 cosas en el Nuevo Testamento. Por supuesto, significa creencia o confianza en una persona. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Pero yo creo que aquí está hablando del segundo significado de la fe. Porque la fe no solamente se refiere a mi confianza en algo, significa la cosa en la cual tengo fe, o las palabras. Quizá lo voy a explicar de esta forma. La fe, mencionada acá, es el cuerpo de doctrina que sustenta la fe personal. Por eso la fe puede ser predicada, en Gálatas 1:23, obedecida, en Hechos 6:7, guardada, Apocalipsis 14:12, se puede combatir por la fe, Filipenses 1:27, y contender por la fe, Judas 1:3. Y algunos tristemente llegan a apostatar en la fe, 1 Timoteo 4:1. En otras palabras, cuando Pablo dice aquí que era un apóstol y siervo, conforme a la fe de los escogidos, no está diciendo conforme a sus creencias,
porque ese sería un desastre, porque muchas veces no tenemos mucha fe. Si ser apóstol dependiera de la fe de todos los creyentes, la fe subjetiva no funcionaría. Pero si depende de la doctrina, de lo que dice la palabra de Dios, que es otro significado, entonces sí, él tenía autoridad por esto. Otra palabra rara aquí. Dice, conforme a la fe, que estamos diciendo que representa la doctrina, o lo que creemos en la Biblia, de los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios y para qué existen? ¿Para qué han sido escogidos? Son dos preguntas muy importantes. De hecho, son dos preguntas que han causado mucha controversia en la iglesia evangélica de estos días. Ahora, número uno, los escogidos es una frase que se usa por lo menos en 3 lugares en la historia de la Biblia. Bueno, te voy a preguntar, ¿quiénes eran los escogidos del Antiguo Testamento? Cuando la Biblia habla de los escogidos del Antiguo Testamento, ¿quiénes eran? Exactamente. Un sinónimo de Israel eran los escogidos de Dios. Los escogidos, Israel. ¿Ok? Segunda pregunta. Cuando Jesús andaba en la tierra, él tenía un grupo que se llamaban los escogidos. ¿Quiénes eran? Los 12 discípulos. ¿Quiénes son los escogidos hoy en día? La iglesia. ¿Ok? Israel, los 12 y la iglesia. Entonces casi todo el mundo cree que escogido significa escogido para ser salvo. Muchas personas leen esto y dicen, lo que está diciendo es que Dios me escoge para ser salvo y yo no tengo nada que ver con mi salvación porque Él me escogió. Pero no puede estar hablando de ser escogido para la salvación. ¿Sabe por qué? Porque no todos de Israel eran creyentes. Era creyente Acab, el rey Acab, Jezabel, Saúl. Eran escogidos. Entonces, si tú crees que escogido significa escogido para la salvación, tú tienes un problema. Porque hasta Judas Iscariote era un escogido. Dice en Juan 6, tú puedes leerlo de 66 hasta 71, dice, no he escogido a vosotros y uno de vosotros es diablo, Judas Iscariote. Entonces, si escogidos no se refiere a la salvación, ¿a qué se refiere? ¿Escogidos para qué? ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Para ser salvos? No, no puede ser, porque tenemos el ejemplo de Israel y de Judas Iscariote, que algunos no eran salvos. ¿Para qué hemos sido escogidos? Me alegro que preguntaste. Juan 15, yo sé que no preguntaste. Juan 15, 16. Jesús lo establece. No me elegiste vosotros a mí, sino que os elegí a vosotros. Muchas personas paran aquí. Dicen, ahí está. Tú no tienes nada que ver con tu salvación. Jesús te escogió. Pero hay que terminar el versículo, por favor. Dice después, los he puesto para que seáis salvos. ¿Qué dice la Biblia? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Para qué somos escogidos, según la Biblia? Para llevar fruto, para servir. Por eso Judas Iscariote es un escogido y no salvo. Porque fue escogido ¿para qué? Para servirle a Jesús. Por eso en Israel algunas personas escogidos que no son salvos porque eran escogidos para servir al Señor. Ahora, claro, hoy en día todas las iglesias son salvos. Yo entiendo esto y los escogidos son salvos. Pero necesitamos entender que somos escogidos no para ser salvos. Yo tengo que escoger a Jesús para ser salvo. Somos escogidos para servir a Dios en cada momento. Entonces cuando Pablo viene aquí dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios, está diciendo conforme al cuerpo de doctrina de aquellos que sirven al Señor, lo que ellos creen. Y por eso sigue diciendo el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Eso es muy importante porque para servir al Señor yo necesito su autoridad y para servirle yo necesito la doctrina, la Biblia. Te voy a dar otro ejemplo. Jesucristo cuando enseñaba, la gente decía que enseñaba con autoridad. ¿Te acuerdas de este pasaje aquí? Y admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesucristo tenía autoridad porque todo lo que hacía era conforme a la fe, a la palabra de Dios. Y tú puedes ser igual. Tú me puedes decir esta noche, Steve,
eso de discipular, esto de hacer cambio en la vida de otra persona, yo no puedo. Yo tengo muchos problemas, yo no soy muy capaz. Y te voy a decir, tienes razón, no puedes. Pero con la autoridad de Dios y con los dones de Dios y con la presencia del Espíritu Santo poner en su palabra, tú puedes. De hecho, no solo puedes, debes hacerlo. Porque Dios nos llama a nosotros para cambiar este mundo. Y cada creyente debe estar trabajando para esto. Una cosa más antes del siguiente punto. Nota una cosa más. Dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Según la piedad. Va a parecer que esta noche es una noche para definir palabras, ¿verdad? Pero es importante entender las palabras de la Biblia. ¿Qué es piedad? Casi todos creen que piedad es misericordia. Y esa es una parte. Ten piedad de mí, ¿verdad? Esa es una forma de decirlo. Pero la palabra piedad significa literalmente no ser impío. Impío, ¿verdad? Es el opuesto de piedad. Pío, ¿verdad? Significa una persona que vive una vida como Dios quiere. ¿Sabe lo que significa literalmente en griego? Viene de dos palabras. Viene de ego, que significa bueno, y viene otra palabra que significa adoración o culto. Significa buena adoración. Una persona piadosa es una persona que adora a Dios y lo muestra por sus obras. Está diciendo en otras palabras Pablo, no tengo autoridad si conozco la palabra y vivo como un pagano. Lo que quita mi autoridad es decir que creo en la Biblia, pero mis obras no apoyan lo que creo. Y yo te voy a decir algo que más ha quitado la autoridad de la iglesia moderna en nuestro país. Son personas que dicen que son creyentes, pero viven como el mundo. Por eso dice que según la piedad, para tener la autoridad de Dios, no solamente conocer la Biblia, es vivir conforme a la Biblia. Te voy a dar un ejemplo. Y no sé cuántos aquí saben cuál es el tipo de ropa que se está vendiendo más ahora en el mundo, ropa nueva. Te voy a dar los números aquí. Dicen que ese tipo de ropa aumentará en casi 50% este año a más de $100 millones en ventas. $100 millones en ventas. Es algo que yo estoy viendo, estoy observando más que todo entre los jóvenes. ¿Qué tipo de ropa se está vendiendo como mucho más en Europa y los Estados Unidos, pero está pasando aquí también? La ropa deportiva. La ropa deportiva. Los pants y camisas, elásticos y todo eso se está vendiendo como no se pueden imaginar. Entonces, si tú vas a un lugar, un centro comercial, y ves un montón de jóvenes o otra persona con esta ropa, pensarías, hey, se han puesto más atléticos. Pero no es cierto. No están haciendo más ejercicios. Se está vendiendo mucho este tipo de ropa, más que todo, no hay muchas fotos de esto, pero los pants elásticos y todo esto. Y dicen, por ejemplo, que la venta de ropa para yoga aumentó en 40% el año pasado. Pero ¿sabes cuántas personas están haciendo yoga? Menos de 5% más. Pero tiene la ropa. Entonces, lo que tú estás viendo un fenómeno en nuestro medio. Hay muchas personas que se visten como atletas, pero no hacen ejercicios. Ahora, yo estaba hablando con mi esposo y me dijo, pero por esa ropa cómoda. Ok, yo entiendo esto, por ser ropa cómoda. Yo no estoy en contra de esto. Pero a mí me da risa que está llegando a ser una cosa de $100 millones y menos gente está haciendo deportes. Yo creo que ese es un cuadro de muchos creyentes. Se visten como creyentes, pero no tienen piedad. Y si tú quieres quitar la autoridad, ten una vida así. Lo que te apoya y te da más autoridad es tener una vida piadosa, no una vida perfecta. Alguien me preguntó anoche, me dijo, pero hermano, yo tengo algunas cosas en mi vida. Claro que sí, pero una persona piadosa cuando peca o ofende, hace lo que dice la palabra de Dios. Es una persona que está buscando ser como Jesús, en otras palabras, es una persona piadosa. La primera cosa importante para el ministerio, para efectuar cambio en otros, es la autoridad. Que es la segunda cosa, versículo 2. Y la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. La segunda cosa tiene que ver con la esperanza. Yo voy a decir algo sobre nuestro mundo.
Voy a hablar del Salvador. Hay mucha gente frustrada. Cuando vemos tanta violencia, no solamente violencia de asaltos y todo eso, pero estoy hablando de violencia verbal. La forma que nos tratamos muchas veces en las redes sociales, especialmente durante una campaña electoral. Lo que estás viendo son personas desesperadas, personas frustradas. Y cuando no tienes esperanza, es cuando te explotas con otras personas. Y si nosotros ¿qué hacemos? Queremos hacer cambio en otra persona, necesitamos la esperanza de Dios para comunicar a otras personas. Es interesante porque dice que la esperanza es producida por la predicación. Entonces mi segundo punto el segundo elemento es ánimo de la predicación. A mí me gusta este cita sobre la esperanza del doctor Emil Brunner. Él dijo, lo que el oxígeno es a los pulmones, la esperanza es al significado de la vida humana. Quita el oxígeno y la muerte ocurre por asfixia. Quita la esperanza y la humanidad es sofocada por falta de aliento. La desesperación, la desesperanza lo causa. Es un problema grave hoy en día de personas que no tienen esperanza y por eso están frustradas y actúan de esta forma. Ahora, note cómo nosotros tenemos esperanza. Número 1, versículo 2. En la esperanza la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La calidad de tu esperanza tiene un vínculo directo con las promesas que has recibido. La esperanza depende de promesas. Yo tengo la esperanza de graduarme de la escuela porque me han prometido, si cumplo con esos requisitos, voy a graduarme. Yo tengo la esperanza de que me paguen cada quincena, como hoy, ¿verdad? Porque la empresa ha prometido que me va a pagar. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Cómo llamamos a una persona que tiene la esperanza de casarse y tiene un anillo? Prometida, ¿verdad? O prometido. ¿Por qué se llama prometido o prometida? Porque la promesa y la esperanza tienen una conexión directa. La esperanza es producida por la promesa de Dios, en otras palabras. Si tú quieres tener esperanza, necesitas buenas promesas. Si no tienes buenas promesas, no tienes esperanza. Pero hay una cosa peor. No solamente las promesas. Otra cosa importante, la persona que hace las promesas. No hay nada peor, y muchos aquí pueden dar testimonio, de que un ser humano te dé una promesa, te vamos a pagar en 15 días, y no te paga. Qué terrible esto. Esto produce frustración. O alguien dice, bueno, yo hago esta promesa de casarme contigo, y te casas y te dejas después por otra mujer u otro hombre. Eso es terrible, es fatal. Entonces, dos cosas son importantes para la esperanza. Promesas, pero promesas de una persona confiable. ¿Están de acuerdo con esto, verdad? Es lo que está diciendo aquí. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es un dólar? ¿Qué es un dólar? Es un pedazo de papel con un montón de palabras escritas en tinta verde y negra. ¿Por qué tiene valor? ¿Por qué tiene valor? Es nada más papel, ¿están de acuerdo conmigo? Tiene valor por la promesa. Esta nota es curso legal para todas las deudas públicas y privadas. Yo sé que cuando pagas $1 no estás pensando en esto, yo entiendo esto. De hecho, no tenemos esto en El Salvador, solo tenemos monedas, ¿verdad? Cada vez que viajo a los Estados Unidos y voy a un lugar y pago con, dice, $2, y le doy 2 monedas, dice, eso no son dólares. Siempre me dicen esto los Estados Unidos, eso no son dólares. Yo siempre digo, lee lo que dice. Hey, nunca había visto eso. Si en El Salvador tenemos muchos. Ven a El Salvador, pupusas y dólares de una moneda, ¿verdad? Pero, ¿por qué tiene valor esta nota? Por la promesa. Pero una persona dice, yo creo que ese gobierno es confiable, ¿verdad? O sea, yo creo que esta nota tiene valor. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Es un libro. Es un libro, nada más, con un montón de palabras. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero ¿por qué es tan poderosa la Biblia? Porque la persona que prometió, alguien prometió. Y este libro tiene tanto valor, no por las palabras, sino por las promesas hechas por Dios. Y por eso tengo esperanza. Porque yo tengo todas estas promesas y puedo confiar en ellas.
en cada momento. Y me gusta lo que dice aquí como un paréntesis. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. A mí me gusta esto, que no miente. Es tremendo porque yo no puedo pensar de mejor promesa que la vida eterna. Yo no sé si alguien puede pensar de una mejor promesa que la vida eterna. No existe, ¿verdad? Lo máximo es la vida eterna. Y dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Está hablando aquí de arrepentirse en el sentido de cambiar su opinión, de prometer algo y no hacerlo. Él dijo y no hará, y habló y no lo ejecutará. Entonces, número uno, la esperanza es producida por las promesas de la palabra de Dios. Pero nota otra cosa muy importante para ti. Mira cómo lo dice, versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra. En otras palabras, ¿cómo manifiesta esas promesas o esta esperanza? Por medio de la predicación. Eso es interesante. Está diciendo que este libro lleno de promesas que producen esperanza no sirve en este mundo si alguien no lo comparte. Tienes que recordar que cuando la Biblia habla de predicar, está hablando de cada hijo de Dios. Claro, si todo el mundo cree que predicar es estar aquí y gritar a la gente lo que dice la Biblia. Eso no, predicar es proclamar la palabra a otra persona. Cuando compartes con tu amigo, estás predicando la palabra de Dios. Entonces está diciendo, este secreto que tengo, esta promesa que tengo, este agente que tengo para cambiar el mundo, si no lo predico, no sirve para nada. Entonces, primera cosa que la esperanza es producida por la promesa de Dios, pero es publicada, es manifestada, es revelada por medio de la predicación. ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? 8,810. ¿Alguien lo contó? 8,810 promesas. Y otra persona contó cuántas promesas son personales que tú puedes reclamar. 7,487. 85% de esas promesas son para ti, pero son para tu vecino que ha tirado la toalla con la vida. Son para tu jefe que está amargado porque no tiene esperanza. Y la única forma que pueden conectarse con estas promesas es si le predico la palabra de Dios, si le comparto con otra persona. Dice en 2 Pedro 1:4, uno de mis pasajes favoritos, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y la mejor promesa, la vida eterna. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero es Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros debemos vivir, respirar, comer y beber para dar esperanza a otras personas. Si queremos ver cambio, necesito esperanza y compartirlo con otras personas. Y una cosa más, antes del último punto. Nota la última parte del versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. No es una cuestión de ojalá que yo predique la palabra. Es un mandamiento. Predicar el Evangelio a toda criatura, dice la Biblia. ¿Cuántas veces dice la Biblia que es nuestra tarea hacer esto? Nuestro trabajo es dar esperanza a la gente. Esa es la última cosa. La esperanza es predicada por el precepto de Dios. Tienes que compartirlo por mandamiento de Dios. Él nos manda a dar esperanza a otros. Somos dadores de esperanza. Tenemos un llamamiento noble, más noble que cualquier gobernante en el mundo, dar esperanza a otras personas. Y su mandamiento para hacerlo. Él lo dijo sobre evangelismo y también sobre discipulado. Dijo en 2 Corintios 5, 18, 19. Y todo esto proviene de Dios. Contextos de reconciliación. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de reconciliación. Tú tienes un ministerio, la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y también nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Yo doy esperanza cada vez que comparto el Evangelio. Hay vida eterna, hay esperanza. ¿Tienes cáncer? Dice el doctor, vas a morir. Dice Dios, si recibes a Cristo vas a vivir eternamente.
nosotros somos dadores de esperanza para discipulado. Dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El discipular y evangelismo, llevar fruto, depende de nosotros. Hace unos años vino un profesor que se llama Dr. Catanzaro, y algunos de ustedes tomaron su clase sobre la consejería bíblica. Y él dijo algo en su clase que a mí me impactó. Él enseñó muchos buenos principios. Pero él dijo esto, y estoy de acuerdo con esto, lo cito muchas veces. Él dijo, la mejor cosa que un ser humano puede hacer para otro ser humano es darle esperanza. No hay otra mejor cosa que puedes hacer para tus hijos, ni para tus papás, ni para tus vecinos. Puedes darles $1,000,000 y no es nada comparado con la esperanza. Nada que ver. La esperanza es la mejor cosa que tú puedes dar a otro ser humano. Y la esperanza está aquí en la palabra de Dios. Yo creo que muchos de aquí saben que me gusta leer sobre experimentos y estudios. Yo estaba leyendo sobre un experimento sobre unos investigadores en la Universidad de Stanford. Y ellos querían ver si había un vínculo entre manejando la adversidad y la esperanza. De hecho, voy a aprovechar para hacer un anuncio. El miércoles que viene, y durante 3 miércoles en Hotel Sheraton, vamos a estar haciendo otra conexión Vida Nueva. Y va a ser buenísimo. Yo tenemos que traer a estos amigos porque vamos a estar hablando de cómo superar la adversidad y en las relaciones personales. Yo he visto tantas personas que cuando hablo con ellos me dicen, es que yo no puedo perdonar a mi papá. No, es que yo no hablo con mi hermano, ni quiero hablar con mi hermano. Y estas relaciones nos afectan a nuestra paz, a nuestro corazón, y nos quiten el sueño. Y vamos a ver en esta serie, vamos a hablar de relaciones difíciles, algunos llaman relaciones tóxicas, ¿verdad? Pero cómo superar esto, cómo liberarnos de esos problemas. Yo aprovecho para invitarles para esto. Pero en este estudio querían ver si la esperanza ayuda para enfrentar la adversidad. Entonces tomaron 2 grupos de ratas. Eran ratas noruegas. No sé por qué noruegas es importante. Es una rata especial quizás. Quizás porque puede esquiar y le gusta el frío, no sé. Pero las ratas noruegas tenían 2 tanques de agua. Y querían ver cuántas horas podía nadar una rata antes de ahogarse. Los científicos no tienen mucho amor, ¿verdad? Los investigadores. Entonces, las ratas en el primer tanque podían nadar algunos hasta 7 horas y morían. Pero querían probar si dar esperanza a la rata hacía que podía nadar más tiempo. Entonces hicieron una cosa diferente con otras ratas. Con las otras ratas, cada hora sacaban las ratas solo por unos segundos. No para descansar, pero solo unos segundos y lo metía otra vez en el tanque. Pero dice que podían nadar hasta 20 horas. 7, 20. La diferencia es que no descansaron, es que tenían esperanza. El saber que había una posibilidad de salir del tanque les daba más fuerza. Y eso nos enseña un principio para nosotros. Lo que te da poder en el presente, poder ahora en el presente, es tener esperanza en un buen futuro. Y la esperanza en un buen futuro viene de la palabra de Dios. Y el mundo depende de que yo comparta esto con otras personas, porque hay muchas personas desesperadas. Y nota cómo termina, versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por supuesto, la última cosa necesaria para poder ser un buen discipulador es el afecto de un padre. Yo he aprendido algo sobre discipulado durante los años. Es algo que he aprendido de observar a mi esposa, pero también personas como hermano Julio y otras personas. Hay otros buenos discipuladores aquí en la iglesia. No es tanto que conoces para ser un buen discipulador, es cuánto amas a la persona que está discipulando. Eso es tan importante. Pablo no era efectivo porque era tan inteligente. Era efectivo porque él veía a Tito como si fuera su propio hijo. Yo estaba compartiendo con una de mis hijas en ese viaje que hice. Y ella está pasando por este tiempo difícil para todas las mamás, donde tiene una hija que acaba de cumplir 3 años y tiene un niño de 6 meses. Dice, yo me estoy volviendo loca, yo quiero trabajar, me están volviendo loca, solo hablo con niños y todos los problemas terribles. Y me dijo,
papá, yo sé que te dije que yo solo quiero ser mamá y quiero tener 4 hijos, pero yo quiero trabajar, casi llorando, ¿verdad? Y le dije, está bien, o sea, lo que tú querrás hacer en esta vida. Pero le dije, ¿tú crees que lo que está pasando con tus hijos es tiempo perdido? Y no es tiempo perdido. Porque lo que están produciendo en ti, tus hijos, es el amor de papá. El mundo necesita el amor de papá. Cada vecino, cada persona con la cual trabajas necesita una cosa, el amor de un papá. Papá celestial, pero tú puedes modelarlo en tu forma de tratar a la gente. Y el problema es que vivimos en un mundo donde no hay mucho amor. Y yo le dije a ella, estás aprendiendo principios. Y yo veo a mi esposa discipulado que hace un buenísimo trabajo. Pero yo la conozco muy bien, obviamente. Ella ha cambiado mucho por criar a 4, no voy a decir monos, 4 niños, ¿verdad? Pero especialmente un mono y 3 hijas, ¿verdad? Pero por hacer este trabajo le cambias igual en tu vida. Tú me puedes decir, pero hermano, yo no soy papá. Sí, pero busca una persona donde puedes tener esta relación con ellos. Acuérdate de esto. Un estudiante aprende lo que su maestro sabe, pero un discípulo se convierte en lo que es su maestro. ¿Por qué? Cuando tú piensas en las personas que han tenido más influencia en tu vida, si tú dices, no, es que yo tenía un maestro, una gran influencia porque era tan inteligente. No, porque me amaba. No mi mamá porque me amaba. Entonces Pablo está diciendo, si yo quiero tener una influencia grande en otras personas, la clave es mi amor para con otros. A mí me gusta este pasaje que habla sobre discipulado. Dice Pablo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuide con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios. O sea, no solo querían evangelizar, sino también nuestras propias vidas. Querían discipular. Y muchas veces alguien me dice, pero hermano, ¿cómo puedo discipular a una persona que no amo? Como lo hizo él. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. No eran queridos. No les amaba. Pero tomó la decisión en su mente para decir, la cosa más importante que puedo hacer en esta vida es invertir en la vida de otra persona. Es lo máximo. El mundo necesita amor. Dios da el amor, pero por medio de nosotros. Y eso es lo que voy a hacer. Una cosa más. Note cómo hizo su salutación o saludo. Dijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. ¿No te impacta cuántas veces dice Pablo a la gente, gracia y paz a vosotros? Y siempre me da risa porque la forma que hablaba en la Biblia no hablamos hoy en día. La gente siempre decía, Maranatha, gracias a paz a vosotros. Si yo hablara con la gente en la calle así, pensarían que yo soy un loco, ¿verdad? Pero realmente cuando tomas tiempo para pensarlo, es la mejor salutación que puedes dar. Gracia y paz. Gracia y paz. ¿Qué es la gracia? La gracia es un favor o una cosa que recibo que no me merezco, la salvación. ¿Qué es la misericordia? Es no recibir lo que me merezco, el infierno. Esa es la mejor forma de tratar a la gente. ¿Y qué produce cuando recibo la gracia y la misericordia? Paz. Paz con Él y paz con otros. Y yo creo que cuando estaba diciendo a ellos, yo deseo gracia y paz para ustedes, Él entendía que si deseaba esto para otros, los iba a tratar de esta forma. Estaba escuchando a un buenísimo maestro, él se llama Ravi Zacharias. Él escribe muchos libros y quizás tú has leído uno de sus libros, los recomiendo. Y él estaba en una discusión hablando de la diferencia entre el cristianismo verdadero y las otras religiones. Y él dijo esto, la única cosa que separa el cristianismo bíblico de todas las otras religiones es la gracia y el perdón. No hay gracia y perdón en Islam. No hay gracia y perdón en budismo ni hinduismo. No hay. Pero nosotros tenemos un mensaje tremendo, la gracia y el perdón. Y cuando tú deseas esto en otras personas y te decepcionan, no hay problema. Si vas a discipular, te van a decepcionar. Tus hijos te van a decepcionar. Pero si tú tienes la actitud madura de Cristo, de decir, gracia y paz, y me haces algo malo, ¿qué hago? Te perdono, porque deseo gracia y paz para ti.
esto afecta mi relación con otras personas en cada momento. Por eso dijo Pablo, esas palabras famosas, vestidos pues como escogidos de Dios. Tú eres un escogido de Dios, ¿cómo debes vestirte? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros como si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo debo tratar a otros con gracia y misericordia si quiero discipular, porque nos van a fallar, nos van a decepcionar. Pero si tu actitud es la gracia de Dios, tú dices, qué bueno que me decepcionaste, porque puedo demostrar la gracia de Dios. Qué bueno esto, eso es excelente. Y la forma que yo hablo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Yo termino con esta ilustración. Yo no sé cuántos aquí saben cómo funcionan los imanes. Imanes, que tienen magnetismo. Pero normalmente vamos a usar el ejemplo de hierro. Tú tienes un pedazo de hierro que no es magnético. ¿Por qué no es magnético? Porque no tiene sus electrones alineados. Normalmente tiene dos electrones en pares y están girándose en direcciones opuestas. Entonces un hierro normal está en caos, podemos decir, no tiene alineamiento. Pero si pones un imán en contacto con este hierro, tiene una fuerza, una energía, donde alinea a los electrones norte al sur o sur a norte. Y de repente se pega al otro. Y lo increíble es que tú tomes un imán aquí y eso se vuelve magnético, pero también esto magnético y magnético. Tú has visto estos imanes electromagnéticos, ¿verdad? Pero cada pieza de metal se está pegando. Esto no era magnético, pero ahora es magnético. Yo creo que ese es el discipulado. Yo creo que discipulado es atractivo. Yo creo que discipulado es dejar que el poder de Dios fluya por medio de nosotros con otras personas. Primeramente, yo tengo esperanza de Dios porque me ha traído. Entonces yo comparto esto con otros. Y como un imán electromagnético, fluye por medio de la gente. Tú estás en esta tierra para ser un imán, pero tienes que estar bien con el Señor primero, recibiendo la esperanza, la vida eterna, para comunicar con otras personas. No hay un plan B. Tú eres plan A, B, C, D, E, F, hasta Z. El plan es que Dios nos use a nosotros para ser dadores de esperanza a este mundo. Y tú tienes la autoridad si tienes la palabra de Dios. Si eres la actitud de un siervo y con los dones de Dios. También la esperanza, el mensaje. Pero debemos amar a la gente tanto que queremos darle la esperanza. Oremos. Padre, gracias por el ejemplo de Jesucristo. Que cuando nosotros no lo merecíamos, cuando nos merecíamos el infierno, Jesucristo, por su gracia, vino a esta tierra para morir por nosotros. Y esa es una fuerza atractiva. Es una fuerza tremenda el amor de Jesucristo. Y yo te doy gracias porque algún día lo experimenté y recibiré a Jesucristo. Pero yo te pido, Señor, que me uses a mí, a mis otros hermanos y hermanas en Cristo, para que podamos ser usados para comunicar ese amor, esa vida eterna, esa esperanza con otros que te necesitan. Vemos en nuestro mundo tantas personas desesperadas. Cárganos con ellos, Señor, y haznos creer que tú puedes por medio de nosotros. Yo te pido que levantes una generación de discipuladores de esta iglesia, de papás y mamás que estén discipulando a sus hijos, de maestros que estén discipulando a sus alumnos, de jefes que están discipulando a sus subalternos y sus empleados, de hermanos mayores discipulando a sus hermanos menores. Levanta una generación, Señor, de valores de la esperanza, porque nos diste la esperanza. Y sabemos que aun cuando las cosas se ponen muy oscuras y negras, tenemos la esperanza de la vida eterna y te damos gracias por esto. Yo te pido, Señor, si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, que no tiene relación personal contigo, que hables a su corazón en este momento para que te pueda recibir. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Y si fue con los ojos cerrados y la cabeza agachada, quizás tú has venido esta noche. Y tú dices, Steve, yo me he dado cuenta por medio de escuchar la palabra y escuchar a Dios hablando en mi corazón,
que yo necesito recibir a Cristo esta noche. Ore por mí. Si esa es tu condición, tú me dices, esta noche necesito recibir a Jesús, te voy a pedir que le indiques levantando tu mano. Porque yo quiero orar por ti en los últimos segundos. ¿Habrá alguien? Yo necesito de Jesús. Levanta tu mano. La puede bajar. ¿Habrá alguien? Padre, gracias de nuevo por la promesa que nos hiciste antes de la fundación del mundo de la vida eterna. Y gracias porque no mientes y siempre cumples. Y gracias por esta esperanza que tenemos en Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.